Hoy estamos en una nueva entrevista de Contraimagen. En esta oportunidad estamos con Javier Leoz. Él es productor, ha trabajado con Leonardo Fabio, Lucrecia Martel, bueno, entre muchos otros. También es docente en la ENERC, en la Escuela de Cine del Inca y otras universidades. Y bueno, vamos a conversar con él cómo está la situación actualmente en el cine y también de su trabajo. ¿Cómo estás, Javier? Bien, gracias por invitar. No, gracias a vos. Bueno, para arrancar, queríamos hablar un poco de la situación. Milei viene ajustando a la cultura y al cine particularmente bastante. Nos acabamos de enterar que se anunció el cierre de Cinear. ¿Cómo ves la situación? ¿Se perdieron muchos puestos de trabajo? ¿Cómo está? ¿Cómo lo analizás? Bueno, fue como para empezar por una zona absurda, fue el único político que cumplió lo que prometió, porque dijo que nos iba a hacer mierda y nos hizo mierda. Pero no, el cine está en un estado latente, no, nunca, el cine argentino tiene una raíz muy profunda, no se puede arrancar, pero sí, desarmado la, el músculo industrial, ¿no? El engranaje industrial de que la ley de cine faculta al Inca para ejecutarlo. Que esto no es un dato menor, porque una cosa es la ley y otra cosa es el Inca. Eso hay que saberlo separar. Históricamente, desde el 85, de 1985, después reforzado por la ley de 1994, se asignó que el 50% de los recursos que tenía el Inca iban a fomento. Y mi ley por decreto, porque un decreto solo lo firma un presidente o un ministro, lo bajó a 20. Por lo cual, suponete que mañana el presidente del Inca quiera cambiar, no puede. No puede porque tienen que remitirse al Ejecutivo Nacional para cambiar esto. Entonces, y lo doloroso es que se subejecuta presupuesto, que hay 8 o 9 millones de dólares que no se usaron y bueno, espero que pase el ejercicio que viene, del año que viene, o si no, están comprando plazo fijo, no sé qué está haciendo. Pero también contradice, ¿por qué se ponía al 50% históricamente? Es porque acá hay un concepto, a mí cuando me dicen la NER que es un costo, hay que salir de ese pensamiento. El Inca tiene solamente dos objetos. El primero es fomentar la actividad y el segundo es regularla. El Inca no es una empresa, no está para ganar plata, no está en la naturaleza de la ley. Solamente tiene dos objetos. Toda empresa tiene un objeto. Vos pones un restaurante y el objeto es gastronomía. La FIP te pone un objeto. Acá el Inca tiene dos objetos, que es fomentar y regular la actividad, para lo cual cuando dicen es un costo, bueno, ¿cuál es el costo? Digo, querer mantener un equilibrio fiscal es como, no sé, es querer hacer economía en un cementerio. Sí, bueno, ahí no hay consumo, técnicamente. Y por esto del equilibrio fiscal que Milei lo instaló, como tantos otros gobiernos que se agarran de ese argumento, el Inca en particular, para los que no conocen, si podés contar muy resumidamente, ¿de dónde sale la plata para el Inca? Sí. Bueno, primero que eh, el presupuesto del Inca, lo que es el presupuesto nacional, no está en el mapa directamente. Además, tampoco el Inca es del presupuesto nacional. El Inca no tiene que ver con la economía del presupuesto nacional. Es un ente autárquico, es público, pero no es estatal. Se autofinancia en un 95%. ¿Cómo se autofinancia? Primero, por el 10% de las entradas del cine, que básicamente el gran volumen son las entradas de las películas extranjeras o básicamente norteamericanas, pero todas pagan un 10% implícito. Después por el 25% de la recaudación del CONFER, que es un impuesto que se deduce, es por rating, es un impuesto a la facturación bruta de publicidad, de todo lo que es cable, televisión y radios, que va del 0,5% al 0,5 al 5%, los que más rating tienen, de la facturación bruta. Todo eso va al ENACOM. ¿Qué hace el ENACOM con toda esa plata? Bueno, entre otras cosas, el 25% de lo que le entra al ENACOM lo manda al Inca, que al Inca le representa un 70% de sus ingresos. Y lo otro lo compensa con las entradas de cine, ¿no? Con el impuesto al cine. 95% de la financiación del Inca es autárquica. No tiene que ver con el Garraham, ni tiene una cosa, no compensa la otra. Y eso son todas esas falacias que se generan porque se instalan. El Inca no es, creo que es un poco, yo creo que mi ley, creo que cumpleaños ahora a mediados de octubre o a finales de octubre, habría que declarar el Día Mundial del Vendehumo, porque, bueno, si es tan especialista en con y sin dinero, ¿para qué va a pedir cada 3 meses plata a Estados Unidos, ¿no? Es como que, pero ha instalado algo que en la gente prendió,
que es el fantasma de que son todos chorros, son todos estos, son todos aquellos. Bueno, por algún motivo, mucha gente pues, ganó la elección, eso no se lo discutió nadie, pero por algún motivo la gente lo dio por cierto. Claro, el cine es muy visible, los elencos son muy visibles, entonces es un objeto claro a atacar. Vacío de contenido en general, ¿no? Pero, Bien, y la situación laboral, digamos, de la producción no, local, bueno, ¿cómo la ves? Y si te recuerda o podés compararlo con algún otro momento histórico. sí, hay una sola comparación que me acuerdo que es en el año 90. Menem asume en el 89, en julio, con hiperinflación. Él se mantiene en un quilombo inflacionario muy grande, y en el 90 hasta llegó a cerrar la NERC. Pues esto era cuando estaba yo, por eso me acuerdo que, bueno, se cerró y se abrió al año, qué sé yo, ya después no volvimos. Pero sí, había un problema con el déficit del Estado muy grande, y sí, me acuerdo en esa época que hubo un parate, pero había otra cultura cinematográfica. Ahora creo que esa cultura ya no la hay. Que básicamente acá a la vuelta, ¿no? La calle Lavalle era un hervidero de gente de cine todo el tiempo. El bar del Hambre estaba acá a la vuelta, que era donde nos juntaba todo el mundo del cine, ¿no? Porque estaba Sonofilm, que era la gran... Había 6 productoras grandes, pero Sono era como la meca de que daba mucho, generaba mucho trabajo. Sí, es solamente comparable a esa época, 90, tal vez 91, pero después no, se empezó a activar, tenemos una ley de cine muy fuerte, yo creo que es la mejor ley de cine que se puede aspirar a nivel mundial, porque por donde le pidas a la ley te la devuelve. El tema es que las reglamentaciones obturan muchos caminos, pero bueno, Y en la actualidad, o sea, para el que no conoce cómo funciona, cuántos puestos de trabajo genera esto, bueno, cuánto cayó, poco, no, mucho. cayó el 90%. Ahora se sostiene esto porque las plataformas se están produciendo en Argentina, y entonces contiene mucha masa laboral, porque un equipo de plataforma, yo trabajé en 4 series, un equipo de una serie quintuplica un equipo de largo en cantidad de puestos de trabajo. Entonces, de alguna manera, 1, 2, 3, 4 series activas están conteniendo a la masa de trabajo. Pero bueno, no es cine. Las series tienen otro mecanismo, tiene otra lógica. Las series es televisión, por la dinámica de mercado y por la lógica. Un ejemplo, yo te cuento, ahora prendemos la tele, y está El Padrino y la seguimos viendo. Dejamos de charlar y nos ponemos a ver El Padrino, y ya la viste vos y yo 100 veces. Sin embargo, yo te cuento el final de la serie que estás viendo vos ahora y te la arruiné. Las series tienen otra lógica, Mm. porque necesita el cliffhanger para sostener un ritmo que no puedes profundizar. Entonces, las series es televisión. Justo en la Universidad de Belgrano los chicos me decían, bueno, profe, pero al final el Eternauta. Le digo, bueno, pero hagamos la cuenta. Sumemos todo el minutaje del Eternauta, de 6 capítulos, y dividámoslo por el estándar métrico del año 57. Y da 24, 24,2, que es 24 por 2 es 48, que es Estamos hablando de minutos, ¿no? de minutos, sí, sí. Digo, hay gente que sigue pensando en Netflix, será porque es original de Netflix, sigue pensando en la métrica histórica para vender eventualmente en el formato antiguo como el Zorro. El Zorro son 24 clavados, ¿viste? Y bueno, vos que sos docente y conoces muchos pibes, pibas que recién están empezando, imagino que no llegan tan fácilmente a una gran productora o a una serie de plataforma. Digo, ¿cómo es la relación que siempre fue bastante compleja entre las grandes productoras y lo que se llama el cine independiente? Y es que no sé cómo se entra a una película grande, yo he trabajado en muchísimas y tampoco... Uno empieza por el cine independiente siempre y uno te va llevando a la otra, siempre entras en los equipos, no es que hay un productor que elige cada persona del equipo. Yo elijo el cabeza de equipo y él se trae a su equipo. Y así se va armando toda una cascada que va... no lo sé, lo que sí también es un hecho de la realidad estadística, que el 90% de lo que se genera en Buenos Aires. Llegar a Jujuy o llegar a Formosa o a la Patagonia es anecdótico casi. Bueno, las productoras se redujeron a sus dueños, que se quedan mirándose en una mesa, porque hoy aventurarse a producir es muy complicado. Ahora salió un premio de $250.000, que es un buen premio, pero que no resuelve ni el 40% de una película independiente. Y la gente, como te digo, se agrupó mucho en las series, que por suerte da trabajo. Eso de da trabajo lo podemos discutir. Hay un concepto erróneo que mucha gente del cine hemos caído en esa cosa de damos trabajo y no. Un productor no da trabajo.
Un productor necesita de los trabajadores para poder hacer su negocio. Esa es la realidad. Porque esto de dar trabajo queda una cosa medio rara, por no sé, medio complicada ideológicamente. Sí. Yo no conozco ningún productor, empezando por mí, que regale puestos de trabajo porque sí. Uno contrata a la cantidad de gente, aunque sean 5.000 personas, pero no contrata 5.001 porque sí. Contrata solamente a los necesarios. Entonces, un productor necesita a los trabajadores para poder hacer su producto. Porque después cuando vende tampoco llama a todos para pagarle, para repartir. Entonces, eso hay que, como lo escuché a Pergolini hace poco que decía, damos trabajo, yo digo, no das trabajo, flaco, haces tu negocio y para eso necesitas a la gente. El cine, todos sabemos que en el cine nadie lo puede hacer solo. Eso lo aprendemos el primer día de la escuela. Lo que no nos explican es que tampoco lo vamos a hacer con cualquiera. Y ahí empiezan los quilombos, ¿viste? Que uno empieza a agarrar lo que está suelto, lo que tiene a mano y bueno, se arma un gusano roto ahí. Hablábamos de que hay películas norteamericanas que son las que más venden, pero también hay una realidad que casi no hay porcentaje de distribución del cine argentino. O sea, el 90% de las pantallas son ocupadas por el cine extranjero, sobre todo norteamericano. ¿Cómo lo ves eso? ¿Qué opinión tenés? Y bueno, esta discusión no es de ahora, es una discusión que lleva, no sé, 50 años más o menos. Incumple la ley. Después, si uno está de acuerdo con la ley o no, hay que cambiarla o no, pero hoy la incumple. Hay una cuota de pantalla que por ley están obligadas las salas a cumplir y no, prefieren pagar la multa y seguir así. Y no hay un músculo del Inca que las pueda regular. Se ha intentado cosas, pero no. Bueno, tienen el tanque, el blockbuster de la publicidad y la crítica, como que tampoco hay que entender, no todo lo que viene de afuera es bueno, Hay grandes películas, pero no todas son buenas. No es que todo el cine argentino es malo y todo el cine norteamericano es bueno. Pues sabés que en las charlas, cuando estaban diputados Álvaro Alzogaray, que era un tipo de la extrema derecha argentina, él se llamaba liberal, pero era de extrema derecha. En una de las charlas, en una sesión de diputados, dijo, ¿para qué queremos una ley de cine argentino si el cine norteamericano es tan bueno? Mirá el nivel de colonización que tenía en la cabeza ese tipo. No estamos muy lejos. Bueno, por eso lo traigo, digo, de alguna manera muchos piensan así. Lo que pasa es que también hay que entender que lo único que no se puede importar es tu propia cultura. El problema de la conducción... Ahora, poner este pirobano, este señor que está ahora, nos está burlando a todos, porque que esté un tipo tan ignorante culturalmente, que no tiene antecedentes de nada, es una ofensa a mucha gente, Yo digo, pensar que en la silla que está ese tipo estuvo sentado Hugo del Carril o René Mujica. Bueno, seguramente este hombre no sabe ni quiénes fueron, pero por eso es ofensivo. Uno no puede ocupar cualquier cargo porque sí. Yo lucho por la autonomía política del Inca, que esté desagregada del Ejecutivo Nacional, para tener una continuidad cinematográfica y poder pensar de acá a 20 años. ¿Por qué el Ejecutivo, digamos, del gobierno de turno puede poner al presidente del Inca? La ley lo designa así. Está. Yo creo que hay que tratar de generar un consenso para no modificar la ley, porque ahí podemos salir perdiendo si nos metemos a abrir la ley. Hay que tratar de generar un consenso interno de elección con la Asamblea Federal y el Consejo Asesor y los sindicatos, ponele, que salga un presidente y el presidente de la nación solamente lo referende. Diga, ok, va esto. Y en el caso que esté en contra, porque ponele que sea un tipo opositor a su ideología, se oponga, pero le dé 30 días más a la Asamblea Federal y al Consejo Asesor para que lo revise. Y si lo vuelve a proponer a la misma persona, ahí no le queda otra cosa al Ejecutivo Nacional que aceptarlo, para darle autarquía política a algo que tiene que tener continuidad en el tiempo. Pensá una cosa, dicen, el cine argentino no lo ve nadie. Yo represento las películas de Fabio, porque al fallecer Fabio quedé en vínculo con los hijos, yo trabajé muchos años para Fabio. El Dependiente, que es una obra maestra del cine argentino, cuando se estrenó 2 días nada más. Se estrenó un jueves y el viernes al mediodía ya no estaba más en salas. De hecho, creo que la madre de Graciela Borges quiso ir a verla y ya no sabía dónde verla. No la pudo ver porque tampoco había video en esa época. Claro. La vio mucho tiempo después. Sin embargo, hoy el Dependiente la están pasando durante un año en Shanghái. Yeah. La compró la Embajada de Argentina en China para pasarla un año en la Expo Shanghái. Para lo cual digo, las películas no es que tienen una vida de una semana acá en algún momento. Cada película tiene que encontrar su público. Después hablamos entre productores cuánto es ese público, si es mucho o es poco. Pero bueno, eso es un tema personal porque la deuda te queda a vos.
No es que el Inca ni siquiera te da el 50% de la financiación que hay que devolver también, los créditos y todo. Después hablamos del público, pero las películas tienen que encontrar propia su camino. No es que es toda una... Hay mucho mito sobre esto, pero bueno, algo hemos hecho que no pudimos comunicar bien en su momento que esto era de verdad y bueno, no sé, yo he trabajado en películas muy populares también y es verdad que a mí me encanta ver un cine lleno, yo soy productor, yo en Gilda he visto gente, más que nada mujeres, que se paraban en el medio de la película y se iban al pasillo a bailar Mira. y volvían a sentarse y en Tiempo de Valientes he visto gente reírse a carcajadas contra una pantalla. Bueno, esas cosas son gratificantes, pero toda película ha encontrado un público. Después la discusión si es mucho o poco es otra. Pero los productores cargamos con esa cruz. Eso de que los productores, yo de mi generación, de mis amigos, nadie se hizo rico, ni siquiera pasó al frente. Está en la misma situación que cuando empezó, porque cuando ganás, ganás un poco. Cuando perdés, perdés todo. Esa es como la simetría de la producción. Es complicada. Y ante este ajuste, para ir cerrando este tema con el gobierno actual, ¿ves una salida colectiva? Sí, la única salida, bueno, pero es un eslogan del Eternauta, la única salida tiene que ser colectiva para que nadie le deba nada a nadie también, que no aparezca el héroe de la guitarra resolviendo las cosas. Tenemos que pluralizar y hablar de frente a estas cosas. De todas maneras, tiene que cambiar a partir del Ejecutivo Nacional, porque ahora cambian al presidente del Inca y sigue este decreto reglamentario del 20% a fomento y eso lo cambia solamente el Ejecutivo Nacional. No se trata de la buena intención de alguien que asuma hoy o mañana. A mí me ofende que hayan puesto a un tipo que es un ignorante, que mira películas por TikTok, que sé yo, me ofende en lo personal, porque además dicen que yo no lo conozco, que es un desagradable. La gente que estuvo en reuniones, así, todos me dijeron lo mismo. Más allá de eso, bueno, quiere poner en caja un instituto que no tiene obligación de estar en caja porque no es una empresa. No pueden pensar el país como una empresa. Esto también va a pasar. No. Nosotros, el cine argentino de 200 países que tiene el mundo, claro, nos duele porque llegamos a estar terceros en el ranking mundial. Y después en el 2001, con El hijo de la novia, Nueve reinas, llegamos a estar entre los primeros 10. Pero hoy estamos entre los 20, tampoco estamos. Claro. El cine argentino sigue estando vigente, va a los festivales, tiene una mirada que se busca, que se reconoce. Bueno, obviamente todos queremos estar mejor, ¿no? Y recuperar el músculo industrial que hay. Bien, y estuviste trabajando con Lucrecia Martel en su última película. Sí, en Sama y en esta última Nuestra Tierra. En Nuestra Tierra. Bueno, estamos muy entusiasmados, la verdad, con ver ese trabajo. Contanos un poco cómo fue la experiencia y bueno, cómo ves esta película acá en Argentina. Sí, bueno, Lucre empezó esta película antes que Sama. Ella hace 14 años que está con esta película. A partir de un hecho policial de el dueño de un pseudo dueño de un lugar mata a un comunero que estaba viviendo ahí en una trifulca ahí que se armó y bueno, le dispara. Y a partir de ese caso ella empieza a investigar y empieza bueno, a hacer una reelaboración de cómo el pensamiento blanco europeo con la conquista pudo escriturar América por sobre los pueblos originarios. Entonces empieza como a investigar ese universo, ¿no? Porque la Constitución también los reconoce a los pueblos originarios, pero no dice qué hacer con eso. Le reconoce la preexistencia. Sin embargo, las escrituras están en manos de otra gente y cuando empezás a buscar de dónde vienen las escrituras, decís, che, pero esto es... En algunos casos, no en todos, pero bueno, y un poco del documental se trata entre la humanidad y el trámite, por definirlo de alguna manera, ¿no? Esta cosa de la humillación de hacer el trámite, que tienen que hacer la fila, gente que no tiene recursos y que te hacen ir 40 veces al mismo lugar y que no te explican bien del todo para qué, y tenés que ir a hacer un sellado a otro lado, digo, hay todo un tema en el trámite y al final te ganan por cansancio y ellos resisten en el tiempo. ¿Y cómo fue tu participación en la peli? Bueno, viste, la producción tiene una segmentación de productores por lo general, que es ABC. Yo estoy trabajando últimamente con productor B, que es el que va al rodaje, el productor de campo sería. Los que hacen los armados de búsquedas de fondos son los productores de Ray Cine, que ahora con otra empresa también están haciendo también los productores de comercialización. Se asociaron pero para hacer la tercera etapa. Yo hago siempre la segunda, que es la parte del rodaje.
es acompañar en este caso a la directora en todas las necesidades industriales para hacer una película. Es el off de una directora. Con ella me llevo muy bien porque tenemos la misma edad, nos conocemos de la escuela. Lucrecia es muy agradable para trabajar, es muy obsesiva, muy inteligente, pero trabaja, no le puede salir el carro, pero es muy agradable, ¿no? Siempre está de buen humor, siempre te encuentra la vuelta. Bueno, circuló por las redes las palabras de Lucrecia en el Festival de Venecia, que hablaba un poco, ¿no? También de la situación actual, Mm, y de cómo la necesidad de contarnos a nosotros mismos. Y también habló de algo que está pasando, que es el genocidio en Palestina, sí. que, bueno, está teniendo su repercusión en el cine. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué opinás? ¿Cómo ves el rol de Lucrecia ahí también? No, me parece fundamental que sea una voz más, que no niegue ni se esconda, y como me parece fundamental lo que hizo. Obviamente que todos queremos que esto se resuelva. Acá no hay una cuestión de antisemitismo, de nada. Es decir, corten con este tema y traten de recuperar todo lo que se pueda las vidas que están. Bueno, evidentemente hay complicidad, ¿no? Sí, creo Del que lo que. imperialismo yanqui sobre todo. Sí, obvio. Pero también hay mucha ignorancia. Hay mucho no querer hacer. Hay algo de. Hay un pensamiento que no se está resolviendo, me parece. Bueno, el cine va a cumplir una misión contando, narrando las historias, aportando un poco de lucidez, pero también tiene que hacerlo la política. Así todo, más allá de contar la historia, hay que participar políticamente para que eso se pare. No alcanza con el cine. No alcanza porque el cine necesita una sala, un proyector, necesita toda una organización que no todo el mundo lo tiene a la mano ni al alcance. Entonces hay una participación política que no hay que descuidarla porque, bueno, porque después las cosas se van desencadenando en otras y después decimos cómo llegamos hasta acá y bueno, viste, nos quedamos mirando fútbol, qué sé yo. Claro. Si empezamos a negar por varios lados, a mí me impresiona. Estamos lejos de esa zona, pero me impresiona lo que ves en los videos, es una atrocidad. Como estabas diciendo antes, trabajaste con Leonardo Fabio. Mm. No sé si tenés alguna anécdota, algo. A mí me gustó mucho una anécdota que contaste una vez en una clase. Bueno, Javier es profesor mío en la NERC. Y si bien fue una anécdota, entiendo que vieja, de soñar sobre el final. Pero después si querés contar alguna anécdota más personal. Yo no trabajé en soñar, ¿eh? No, por eso digo. Tenía 9 Pero años, contaste claro. una anécdota de Del lo que final. escuchaste sobre el final. Sí. Sí, por eso te digo, Mm. ay, no era personal, No, pero porque a veces pasa que me dicen, no, en Juan Moreira, que bueno, pará. Sí, eso lo contó Leonardo, que en soñar el final, Fabio, un tipo gran, laburaba, era un monstruo. Tenía un concepto muy claro de su obra y de su corriente. Él era romántico, por eso la canción y el cine tienen un punto en común, que es el romanticismo. No el romanticismo morcillero del amor, sino la narrativa romántica. Los conceptos de romanticismo que él los sabía usar, porque él siempre me decía, mirá que yo sé dónde voy, bueno, ya sé, pero explícamelo porque si no. Y él me dijo, mirá, y era la madre de él en realidad, la que era la autora, que era Laura Fabio, que era autora de radioteatro. El romanticismo tiene 3 elementos, que es el concepto de destino. Vos pensás que la obra de los personajes de Fabio, ninguno tiene futuro, solo cumplen su destino. Desde que empieza la película terminan todos muertos o presos. Y después de los sentimientos, positivos o negativos. Y después está cierta oscuridad en los personajes, ¿no? Que vienen del fango, que vienen de alguna zona como Gatica, ¿viste? Hay algo, el aniceto. Él sabía moverse en ese ámbito, porque además ejercitaba esa disciplina de trabajar ahí adentro. Desde la producción hay un aspecto que es muy posible producir así porque no es un hecho económico dentro de la estética de la película. El tema que sí, un director romántico necesita mucho tiempo de rodaje y eso lo vuelve un poco más caro. Pensá que Gatica fueron 18 semanas de rodaje, cuando hoy una película se está haciendo en 3. claro. Yo trabajé en Gatica, ahí empezábamos todos en el año 91. Y sí, era. Pero bueno, llegaba a esas zonas de intimidad con los actores porque cuando todo estaba puesto, bueno, podían abordar. Él no ensayaba, no tenía unas técnicas previas. Trataba de juntar todo en rodaje. Pero hacía falta tiempo. Mm. No, un gran No, hacedor. digo, si querés contar la anécdota. La de Por lo soñar. Sí. Sí, porque el final, bueno, no la quiero spoilear, justo es el final.
Bueno, La aplico igual, pero bueno, ya tiene sus años. ya tiene sus años. El final cuando roban en el subte, cuando roba el Rulo Pagliaro, salen corriendo en el escándalo que se arma en el subte, y el subte arranca y lo mata a Monzón, lo pisa. Entonces la gente lo busca a Pagliaro y le dice, escúchame, pero ese no era su amigo. Y Pagliaro mira a cámara y dice, no, no lo conozco. Tremendo. Eso fue una... Lo que pasa que eso estuvo filmado, estuvo presentado en doble banda en el laboratorio y creo que fue Juan Carlos Gené del Teatro San Martín que lo invitó Leonardo, invitó a varios amigos de él a ver la película, a ver la doble banda en esa época, cuando mandabas imagen y sonido por lados diferentes para chequear todo, ¿no? Que esto era en enero del 76. Y creo que fue Gené que le dijo, mira Leonardo, este final es jodido, es jodido ideológicamente, porque el país está recaliente. Está todo el mundo negando a todo el mundo, está el tema de la triple A, el tema no, los asesinatos de la triple A, está todo este quilombo de poner a un tipo que niega a su amigo. Leonardo que era muy una esponja, lo tomó, lo aceptó y lo cambió. Firmó un día más, entonces terminan los dos presos, resolviendo el número de memorización que venían practicando y no les salía. Cantando, sí. Claro, y amigos, presos pero contentos como amigos, qué sé yo. Bueno, le puso un final, pero él había pensado en el otro final. Si ese final hubiera sido así, todas las películas de Fabio, salvo Crónica, la del chico, hubieran terminado todos los personajes muertos. Claro. Que cumple con el tema del romanticismo, ¿no? La tragedia. No son dramáticos y no son trágicos los personajes. Y no sé si querés compartir, tenés alguna anécdota más, ¿De Fabio? o lo que vos quieras, que quieras compartir con nosotros, para conocer un poco también Sí. tu historia artística. No, qué sé yo, un productor es, básicamente tenés que interpretar al guión, bueno, pero hay que interpretar al director. Es decir, saber cuál es su narrativa, saber hacia dónde va. Por ejemplo, Lucrecia es muy meticulosa, no es romántica, ella es impresionista, básicamente. No es por calificar o clasificar, ponerle, pero es para entender un poco cuál es su relato. Entonces ella está en el detalle, está en otros temas de mirada. La producción es más fácil en un punto con ella. O en Sama no, fue muy complicada Sama. Por la época. Por la producción, sí. 1790 y fuimos de Formosa, claro, una caravana. Fue muy larga la película, 10 semanas de rodaje y la época también. Pero bueno, Lucre cuenta desde otro lado. Lo que pasa es que el estilo de dirigir de ella ayuda mucho a la producción. Porque ella puede resolver, porque en realidad la cámara es la mirada de ella. Es muy sesgado, es muy de detalles. Entonces eso siempre ayuda a los factores de producción. No, Fabio era tirar la puerta abajo. Y después trabajé con un muchacho que no me llevé del todo bien, pero la verdad que reconozco que es muy creativo, es muy talentoso, que es Damián Cifrón, que es otro universo, fuera de Lucre, de Fabio, otro mundo que yo trabajé en Tiempo de Valientes. Bueno, muy Hollywood, pero también una película muy ambiciosa, 9 semanas de rodaje, le fue muy bien a la película. Y bueno, muy Hollywood era, entonces era el antagonista era la producción. Es un volumen de producción que enfrente a dos personas que se estaban haciendo circunstancialmente amigas. Entonces toda la producción era como muy ambiciosa. Bueno, estaba la productora Oscar Kramer ahí, que también tenía un músculo económico que permitía hacer eso, ¿no? Creo que fue una de las últimas, Aniceto creo que fue una de las últimas películas que se filmaron en 35. Ah, mira. Sí. Difícil, en Argentina hay cámaras. Sí, cámaras hay, lo que no hay revelado. Claro. No, ya es no hay impensable. proceso para... No, tenés que irte a Rumania o a una parte de México, dicen que están revelando de vuelta. Y si no, Estados Unidos, pero no puedes entrar con el material porque los escáneres que tienen ahora revelan todo. Claro. Yo soy a favor del celuloide igual, ¿eh? Yo quiero volver a pensar el celuloide. No como captura en rodaje, filmar. Hay que filmar en digital porque económicamente es imposible pensar. ¿Y en qué sentido? ¿Si en la reproducción? Haces un corte, cuando haces la edición, cuando tenés armada la imagen, la pasás a 35, dosificás sobre el 35 y después volvés al digital. Eso lo hicimos en Cornelia frente al espejo. Y queda una textura cinematográfica, ¿eh? Queda un cambio. Claro, cambia el grano, digamos. Cambia el grano, cambia la luz. La imagen. Claro, sale de la dureza que es lo digital. Sí, fue una experiencia que lo pudimos hacer y quedó muy bien, porque además la película iba en ese sentido, lo literario, ¿no? Hay otro tema que es el consumo, ¿no? Cómo fue modificándose el consumo individual también en las casas.
no solo por las plataformas, sino también me parece que es como una costumbre, ¿no? Y una forma de juntarse o no juntarse, y menos cantidad de gente que va a las salas, o ya no es tanto una salida, ir al cine, ¿no? ¿Cómo ves este cambio, esta transformación que estamos viendo? Sí, en un punto lo veo positivo, toda la transformación. La gente sigue yendo al cine, el cine sigue llevando entre 8 y 10 veces más gente que el fútbol a los estadios. El volumen que ve cine en Argentina siempre está en la zona entre 35 y 40 millones de espectadores por año. Vemos mucho, está bien. Parece que el 85% de ese público ve cine norteamericano. Esa es otra discusión. Claro. Y creo que las plataformas, los celulares, los sistemas más individuales de ver cine, bueno, aportan a que la gente vea más contenidos. Esto empezó creo que con los manteros, ¿te acordás? Los chicos que vendían DVDs en la calle, Sí. que eran todos truchos. Y yo decía, bueno, está bien porque no pagan impuestos, es un problema, que no hace... De todas maneras generó que la gente vuelva a ver y mucho cine. Pues se compraban 2 o 3 películas por fin de semana y después las tiraban, porque eran casi muy baratas. Pero volvió a generar una cultura de visualización. Digo, ya la humanidad, yo soy productor, ya entramos en la era de los cine sapiens. Viste, ya la gente no puede vivir sin ver contenidos. Todo el tiempo estamos viendo algo, aunque sea YouTube, siempre estamos conectados con el relato y con la narrativa. Yo lo veo positivo. No creo que va en contra. Creo que las películas, cuando convoca el cine, la gente va al cine y mira lo que está pasando con esta película ahora de Homo Argentino, no sé qué. Está yendo 1.700.000 espectadores, es muchísimo. Bueno, porque convoca y la gente va y quiere ver, digo. Tiene un músculo muy grande económico atrás, de publicidad, pero igual la gente la ve, porque tampoco... no, yo creo que todo está sumando a que cada vez se vea más. Y bueno, lo colectivo son charlas, después están en los bares, las universidades, los amigos, los colegios, viste tal cosa, viste tal otra. Acá funciona eso del boca a boca. Yo te digo a vos, andá a ver tal película. El otro día fui a ver una película argentina que me gustó mucho. Se llama La llegada del hijo. Te digo, andá a verla. Y yo sé que en algún momento, no sé si ahora, pero en algún momento vos la vas a ver. Que si cuando hablas bien de una película, tiene un impacto sobre 10 personas. Cuando hablas mal de una película, impacta sobre 20 personas que no la van a ir a ver. Para lo cual digo, cuando el cine argentino se debate, se discute, la gente le queda en la cabeza y le da curiosidad. Hay una expectativa previa sobre el cine y uno va a la sala ya sabe, intuyendo por dónde va a ir. Y hay cierto misterio que funciona. Y en relación al cine independiente, ¿cómo lo ves? Yo lo veo bien, todos pasamos por ahí, es donde aparece mucha originalidad, porque hay más libertad de... No necesita Star Systems ni nada de eso. Creo que hay que trabajar mucho en la distribución. Y para la distribución, otra vez la ley de cine. La ley de cine previó lo que se llama producir público. No sé quién lo inventó eso en el año 94. Que es una revancha que tienen los productores de dar 2 años de ventana de subsidio, por lo cual 100 entradas en Jujuy te paga 100 entradas más el Inca. 100 entradas en Formosa, otras 100 te paga el Inca. 100, entonces vas duplicando todo el volumen de... Creo que al cine independiente le falta ese ejercicio de, bueno, terminamos la película. Las películas hay que entender que empiezan el día que se estrena. Sacarse que terminamos el día que se estrena. Porque cuando se estrena una película empieza el recorrido, empieza a dialogar con su público. Claro. Bueno, y tenemos una ley que nos da 2 Y a años. buscar también ese público. Hay que ir a buscarlo al público. El público está, hay que ir a buscarlo. Si no te vienen solos a la sala, hay que ir a buscarlo. Yo lo hice, pues en una película estábamos al borde de la quiebra y tuve que hacerlo y bueno, tenía esa, como lo sabía de la ley de cine, lo tuve que hacer. No es feliz, no es romántico, cero, andar con la ruta, con el auto, con la copia encima, bueno. Pero bueno, teníamos esa posibilidad y pudimos sacar una película de una deuda enorme. Creo que al cine independiente le falta eso, que tal vez el modo de canalizar esa viabilización sería los cineclubes. Habría que fomentar más el cineclubismo, porque no solo es mirar cine, sino que es debatirlo. Claro. Y hay cierta participación del público también. ¿No? Por ese lado. Bueno, Javier, ¿querés agregar algo más? No, hay que seguir luchando, no hay que bajar los brazos. Y esto también va a pasar. Y el cine argentino va a seguir como sea, porque tiene una raíz que no se puede cortar, miren, muy profunda la raíz, por suerte. Bueno,
Muchas gracias por No, a acompañarnos vos. y espero que vuelvas. Bueno, ojalá. Muchas gracias.